Quisiera preguntarte cómo va a afectar entonces este anuncio, lo más importante, el bolsillo de los estadounidenses. Lo primero que quiero contarte es que es una buena noticia. ¿Pero por qué? Porque es algo prudente en el contexto en el cual estamos viviendo y en donde tenemos que tomar en cuenta que la Reserva Federal, al momento de tomar esta decisión, mira una serie de variables que siempre me gusta mencionarlas en este orden. Mira la inflación, que es el tema que está atacando, que quiere resolver, pero también ve el tema de las ganancias futuras, ve el tema de los ingresos familiares, ve el tema del precio de las viviendas, el tema del acceso a crédito y el riesgo de despidos. Todos estos combos de estos indicadores es lo que de alguna forma hace que la Reserva Federal tome una decisión de subirlas, de bajarlas o de, como ha hecho ahora, conservarlas. Pero esto es importante. La próxima reunión es el 25 y el 26 de julio y también lo que se anunció, además de decir que en este momento no la tocaba de entre el 5 a 5.25, también dijo que podía existir la posibilidad de que en las próximas dos reuniones o en las próximas reuniones haya un incremento. ¿Esto por qué? Porque a pesar de que la inflación viene contenida y viene a la baja, y esto fundamentalmente porque hubo una contracción muy fuerte en el precio de la energía, también tengo que mencionar que en el precio de alimentos y en el precio de servicios todavía sigue siendo un proceso fuerte y que de alguna forma termina empujando el proceso inflacionario general. Recordemos que el gran detalle de la inflación es que descapitaliza a la gente, le quita poder adquisitivo y de esa forma se genera un caldo de cultivo social que el bolsillo del americano no quiere tener. En este contexto, la Reserva Federal tiene que manejarse entre lograr controlar la inflación, llegar a lo que se denomina la posible llegada de una recesión, que ya se viene anunciando hace bastante, pero que todavía la economía está recalentada, sigue siendo como se ve como lejana, porque quizás llegue en el último trimestre del 2023 o en el primer trimestre del 2024, pero lo que sí es importante es que en estos últimos 3 trimestres ya venimos sintiendo una contracción económica. Los americanos tenemos que prepararnos para esa posible llegada de esa recesión, esa contracción económica, esa baja de consumo, que también se va a ver reflejada, por ejemplo, en la baja de precios de los activos, que es el objetivo que tiene la Fed al momento de tocar la tasa de referencia. Bueno, yo quiero hablar precisamente de esa preparación para la recesión económica en segundos, pero quiero mencionar, antes de esto, al mayor contribuyente a la inflación, que es la categoría de vivienda que los economistas esperan que caiga en los próximos meses. Por ejemplo, he estado analizando bastante, según usafacts.org, que la ciudad de Miami es la ciudad más cara en Estados Unidos para vivir, teniendo en cuenta cómo están los salarios en torno a la inflación y lo caro que cuestan las viviendas en Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar en torno de la información de la vivienda en los próximos meses y podría bajar entonces el precio debido a la recesión? El precio de la vivienda, igual que el precio de cualquier otro activo, está relacionado a la oferta y a la demanda. Lo que vamos a hacer es una generalización, pero se espera que el precio de la vivienda en general tenga una contracción de entre un 15 a un 30%, dependiendo justamente de esa oferta y de esa demanda. Hay otros elementos, como vos lo estabas muy bien mencionando, como el tema del salario, que de alguna forma contribuyen a ese costo alto que hoy tenemos en la ciudad de Miami, pero también es importante determinar que cuando hay un proceso de contracción del crédito como se está viviendo, porque al levantar la tasa de la Reserva Federal, el crédito para generar hipotecas o para comprar con hipotecas se ha vuelto más caro, eso va a generar de que de alguna forma la demanda se contraiga y fundamentalmente haya un poco más de oferta que demanda, porque el gran comprador es la persona que puede comprar con hipoteca. Entonces, para esta definición, para dar un poco de certidumbre, esperamos que el precio de la vivienda en general baje entre un 15 y un 30%, va a haber jurisdicciones como la de Miami que pueden llegar a tener contracciones inclusive un poco más fuertes, fundamentalmente porque estaba muy calentado el precio en esta ciudad. Está calentado el precio en esta ciudad. Es de verdad que ya bordando lo absurdo, lo caro que están las rentas o las casas en la ciudad de Miami. Preparaciones para esta recesión. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esa fecha que tú acabas de mencionar, Damián, que puede verse lejana, pero si somos honestos es en menos de 4 meses?
Exactamente. Básicamente lo que tenemos que hacer es cuidar el billete, y cuidar el billete significa invertirlos y aprovechar este fenómeno de tasas altas para por lo menos ir de alguna forma manteniendo el poder adquisitivo, tener liquidez en el bolsillo para poder aprovechar la baja de precios y fundamentalmente tener un control de consumo, porque cuando el empleo empiece a caer y empiece a haber despidos dentro de los distintos sectores que hoy siguen sostenidos, la realidad es que va a haber necesidad de tener liquidez, no solamente para aprovechar esa baja de precio, sino también para de alguna forma cambiar esa etapa de lo que se puede llegar a denominar esos años de vacas flacas que se pueden llegar a dar en los próximos años dentro de la economía americana. Ok, y por última, y aquí voy a avivar un poquito el debate porque en nuestros estudios siempre estamos hablando de que estos años las cosas están muy complicadas desde la llegada de Biden a la presidencia, que no estaban así de complicadas durante Trump. ¿A qué se deben todos estos problemas que estamos teniendo en la economía estadounidense? A ver, básicamente yo te diría que tiene un efecto monetario en primera instancia, porque la pandemia ha generado una laxitud del sistema del dinero. Eso ha impactado en la suba de precios, y quizás también podríamos llegar a decir que muchas veces se le acusa a los demócratas que son laxos en la forma de consumir o de endeudarse o de generar planes sociales, y eso ha terminado impactando un poco de precio. Es una hora en donde hay que hacer esos ajustes para poner en orden de vuelta el proceso económico, pero no lo culparía solamente a Biden, porque hay todo un fenómeno internacional, porque si no, no tendríamos este efecto contagio de lo que se vive en Europa, lo que se vive en América Latina, en donde los procesos inflacionarios están extendidos también. Es un fenómeno geopolítico mundial en donde post pandemia se ha generado un crecimiento de tanta velocidad y se ha expandido tanto la base monetaria, que eso ha terminado impactando en los precios, y obviamente ahora hay que limpiar un poco todo ese escenario económico. Estamos viendo ahora los resultados de estos 2 años y medio de encierro. Gracias por acompañarnos, Damián. Como siempre, un placer. No, por siempre. Chao, chao. Igualmente, Alejandra.